Todos conocemos la historia de un joven pastor que se convirtió en un héroe legendario, una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones con su valentía y fe. El joven David, armado solo con una honda y piedras, se enfrenta al poderoso Goliat, un gigante que parecía invencible, un guerrero temido por todos. El gigante filisteo parece invencible, su armadura brilla bajo el sol y su presencia misma infunde terror en los corazones de los soldados israelitas. Pero David, con fe en Dios, lo derrota contra todo pronóstico. Con un solo lanzamiento de su honda, derriba al gigante y cambia el curso de la historia. Es una victoria celebrada a lo largo de la historia, una victoria que simboliza la lucha del bien contra el mal, del débil contra el fuerte. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esto fue solo el comienzo? Que la historia de David no termina con la derrota de Goliat. ¿Qué pasaría si Goliat no fuera el único gigante al que David tuvo que enfrentarse? ¿Qué pasaría si hubiera más gigantes, más desafíos, más batallas por librar? La Biblia nos dice que Goliat tenía hermanos que eran tan grandes y temibles como él, hermanos igual de grandes y temibles, guerreros que también representaban una amenaza para el pueblo de Israel. Estos gigantes, descendientes de la antigua raza de Refaim, aterrorizaron a los israelitas durante generaciones. Eran más que hombres altos, eran símbolos de opresión y miedo. Eran más que hombres altos, eran símbolos de opresión y miedo. Su presencia misma era una constante amenaza para la paz y la seguridad del pueblo de Israel. El encuentro de David con Goliat no fue un incidente aislado. Fue el comienzo de una serie de enfrentamientos que definirían su vida y su legado. Fue un punto de inflexión en un conflicto que había plagado a Israel durante siglos. Un conflicto que requeriría más que una sola victoria para ser resuelto. La historia de David es una historia de perseverancia, de fe y de lucha constante contra las adversidades. Goliat provenía de un linaje de gigantes, los Refaim. Estos seres colosales no solo eran mencionados en las Escrituras, sino que también eran temidos por su inmensa fuerza y tamaño. Los Refaim eran conocidos por su habilidad en la batalla y su capacidad para infundir terror en los corazones de sus enemigos. Las Escrituras mencionan a varios de estos formidables individuos. Entre ellos, se destacaban por su ferocidad y destreza en combate. Estos gigantes no eran simples adversarios, eran guerreros entrenados y letales. Uno, Isbi-Benob, casi derrota a David. Este gigante, armado con una lanza de bronce que pesaba más de 300 siclos, representaba una amenaza mortal. La batalla entre David e Isbi-Benob fue intensa y peligrosa, demostrando la valentía y la habilidad de David como guerrero. Imaginen la fuerza que se necesitó para siquiera herir a este gigante. La lucha contra Isbi-Benob no solo fue una prueba de fuerza física, sino también de estrategia y determinación. David, con la ayuda de sus valientes hombres, logró superar este desafío monumental. Otro gigante, Saf, encontró su fin a manos de los valientes hombres de David. Saf, conocido por su brutalidad en el campo de batalla, fue derrotado gracias a la valentía y la unidad del ejército de David. Esta victoria fue un testimonio del coraje y la fe inquebrantable de los israelitas. Cada victoria contra estos monstruos debilitaba el miedo que se había apoderado de los israelitas. Con cada gigante caído, la moral de los israelitas se fortalecía, y su determinación para proteger su tierra y su gente se hacía más firme. Estas batallas, aunque menos famosas que el enfrentamiento de David con Goliat, fueron igualmente significativas. Cada una de estas confrontaciones representaba una lucha por la supervivencia y la libertad del pueblo de Israel. Demuestran la lucha continua contra los gigantes, una lucha que continuó incluso después de la caída de Goliat. Los israelitas no solo enfrentaron a estos gigantes en el campo de batalla, sino que también lucharon contra el miedo y la desesperación que estos seres colosales representaban. Estos gigantes no eran solo figuras míticas, eran amenazas reales para la supervivencia de Israel. Su presencia en la historia bíblica subraya la constante lucha del pueblo de Israel por mantener su fe y su identidad frente a adversidades aparentemente insuperables. Y David, a través de su coraje y fe, se convirtió en el campeón que los enfrentó. Su liderazgo y valentía inspiraron a su pueblo a no rendirse nunca, sin importar cuán grandes fueran los desafíos que enfrentaban. David no solo derrotó a Goliat, sino que también lideró a su gente en una serie de victorias que cimentaron su legado como uno de los más grandes héroes de la historia bíblica.
Estas batallas contra Goliat y sus parientes no se trataban solo de fuerza física, se trataba de vencer el miedo y confiar en Dios. Cada victoria, ya sea contra un gigante o en la vida cotidiana, fortaleció la fe de David y lo preparó para su destino como rey. Imaginen las historias que habría contado. Para Israel, estas victorias fueron cruciales para su supervivencia como nación. Les demostró que incluso los enemigos más formidables podían ser derrotados. Solidificó su creencia en la protección de Dios y su propia capacidad para superar obstáculos. Estas victorias no fueron solo de David, pertenecían a todo Israel. La historia de David y los gigantes nos recuerda que todos nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, las historias de héroes y sus batallas han sido una fuente de inspiración y enseñanza. David, un joven pastor, se enfrentó a Goliat, un guerrero formidable, armado solo con una honda y su fe inquebrantable. Puede que no sean gigantes literales, pero son desafíos que parecen insuperables: miedo, duda, adversidad. En nuestra vida cotidiana, estos gigantes toman muchas formas. Puede ser el estrés de un trabajo exigente, la presión de tomar decisiones importantes, o la sensación de estar abrumado por las expectativas de la sociedad. El ejemplo de David nos muestra que incluso los aparentemente más débiles entre nosotros podemos vencer a estos gigantes. No se trata solo de fuerza física, sino de la fuerza del espíritu y la determinación. Cada pequeño triunfo, cada obstáculo superado, es una prueba de nuestra capacidad para enfrentar y superar nuestros miedos. Nosotros también podemos enfrentar nuestros miedos, sabiendo que Dios está con nosotros. La fe y la esperanza son nuestras armas más poderosas. En momentos de duda, podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestras creencias y en la certeza de que no estamos solos. A medida que descubrimos estas historias menos conocidas, descubrimos una verdad más profunda. Cada relato, cada descubrimiento arqueológico, nos conecta con el pasado y nos enseña lecciones valiosas sobre el coraje, la resiliencia y la fe. La batalla contra los gigantes no es solo una leyenda antigua. Es una metáfora de nuestras propias luchas internas y externas. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, y cada individuo tiene sus propias batallas que librar. Es una lucha eterna que continúa hasta el día de hoy. Desde los cambios de estación hasta los movimientos sociales, la humanidad siempre ha buscado superar las adversidades y encontrar un camino hacia un futuro mejor. Y como David, nosotros también podemos encontrar coraje, fuerza, en cada entrenamiento, en cada palabra de aliento, en cada preparación para enfrentar nuestros desafíos, encontramos la inspiración para seguir adelante, y victoria frente a nuestros propios gigantes. Cada victoria, por pequeña que sea, es un testimonio de nuestra capacidad para superar lo imposible y alcanzar nuestras metas.